hablando al 100% propiedad horizontal. Hola, quiero que hablemos de un tema que es bonito, tiene que ver de los procesos de pertenencia, cómo adquirir mediante la prescripción adquisitiva del dominio un inmueble. Recordemos que muchas personas quieren obtener su escritura pública y son poseedores. ¿Cuándo se es poseedor? ¿Cuál es el término para adquirir por medio de la prescripción adquisitiva los bienes inmuebles en Colombia? Por eso los invito para que compartan este video, porque vamos a hablar de un caso que estamos adelantando en la oficina, que se ha alargado bastante tiempo, y les voy a contar la historia, les voy a contar la película, para que nos imaginemos y de una vez aprendamos cuál es este tema de adquirir mediante la prescripción un bien inmueble. Quiero contarles que un amigo adquirió un bien y cuando fue a acceder al bien encontró que los vecinos no le permitían acceder a este bien. Los vecinos pertenecen a un conjunto residencial sometido al régimen de propiedad horizontal, pero estos del conjunto residencial tenían la creencia que este lote que quedaba en este conjunto residencial, anexo a este conjunto residencial, que era parte del conjunto residencial, que era una zona común o que hacía parte del conjunto residencial, que era de ellos. Una vez llega mi cliente a construir, a acceder al bien, pues toda la comunidad salió a protestar, se nos van a quedar con el lote, ¿cómo así? Este es el lote de nosotros. Y ante la situación de ver que el propietario se acercó con el certificado de libertad y con la escritura, y como no le permitieron entrar al bien, iniciaron un proceso de pertenencia para que el juez los declarara propietarios. Cometieron varios errores estas personas de este conjunto residencial. Uno, colocaron la demanda manifestando que eran los dueños y que pedían que fueran declarados los propietarios por medio de la prescripción. Y un punto que quiero dejarles claro: cuando hablamos de prescripción en Colombia, la prescripción se utiliza para extinguir obligaciones y también para adquirir. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de una prescripción para adquirir un bien, para adquirir un derecho. Entonces la prescripción se utiliza para extinguir y para adquirir. Para adquirir, en Colombia, cuando yo quiero que sea declarado propietario de un bien, debo demostrar que tengo una posesión mayor a cierto tiempo. Cuando es un bien que está dentro del rango de vivienda de interés social o un bien rural, según la ley 9 de 1989, hablamos de 5 años de tiempo de posesión. Cuando es un bien inmueble en el cual no tenemos un justo título para demostrar nuestro derecho, son 10 años. La ley 791 del 2002 recortó el término a 10 años porque antes eran 20 años. Y cuando contamos con un justo título, por ejemplo, nos hicieron una escritura, pero por X razón no pudimos inscribirla ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero tenemos ese justo título, son 5 años. En este caso, en el conjunto residencial, iniciaron este proceso de pertenencia alegando una prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio. O sea, cuando hablo de extraordinaria, 10 años. Cuando hablo de ordinaria, 5 años. Para bienes muebles, 3 años ordinaria y 5 años extraordinaria. En este caso, ellos inician el proceso, le dicen al juez que son los propietarios, pero mi cliente, al contestar la demanda, manifiesta que ellos no cumplen con los 2 requisitos que exige la ley para demostrar la posesión. El artículo 762 del Código Civil establece que la posesión se compone de 2 elementos. Uno, el material, que es tener el bien físicamente, materialmente, explotarlo, arreglarlo, haberlo construido, utilizarlo, usufructuarlo. Y el otro, el ánimos, o sea, que no reconocen dueño ajeno en otra persona, que han conseguido los servicios, que pagan los impuestos, que hacen las veces de dueño y no reconocen. En esto falló el conjunto residencial, que es la contraparte de mi cliente, porque manifestaron que eran los propietarios pero no pagaban impuestos, no tenían servicios, tenía un cerramiento que lo había colocado mi poderdante, o sea, quien estaba reclamando el lote, pero le colocan una demanda de pertenencia en su contra, la cual él contesta
una vez yo llego al proceso, en el momento que se adelantan, llevan testigos, intentan probar, pero ellos mismos se contradicen. Por un lado dicen es una zona común, por otro lado dicen no, era un parque para el conjunto, o sea, no tenían la certeza ni siquiera de la calidad del terreno. El artículo 375 del Código General de Proceso exige unos requisitos que se deben anexar a la demanda de pertenencia, entre estos un certificado especial, oficiarle a la oficina de Agustín Codazzi, oficiarle a la Superintendencia de Notario de Registro, colocar una valla. Y aunque ellos colocaron la valla y adelantaron ciertas circunstancias, no tenían ni siquiera la claridad si era una zona común, si era espacio público, si era un bien privado, porque se contradecían en la demanda y así lo hicimos ver ante el juzgado. Y no solamente eso, tiempo atrás, años atrás, quien le vendió el lote a mi cliente había hecho una concertación con ese conjunto residencial, el consejo de administración, el administrador de la época le había entregado el lote, incluso le había cobrado parte de los impuestos que habían pagado por ese lote, o sea, lo habían reconocido como dueño. Cuando se reconoce dueño ajeno, pues no hay posesión, porque no se cumple con ese requisito del animus. Y si yo reconozco dueño ajeno, no hay posesión. Y aquí fue lo que sucedió. El juzgado, después de largos años, falló a favor de mis clientes y dijo que los demandantes no habían acreditado el término de posesión. Sin embargo, mi cliente falló en algo, en que en la contestación de la demanda, en el traslado de la demanda, no presentó una demanda de reconvención. Y quiero dejarles a ustedes esta enseñanza para que lo hagan. Como no presentó demanda de reconvención, o sea, contrademandó, dentro de la misma contestación uno puede presentar una demanda anexa que se va a cumplir con todos los requisitos de demanda. Entonces, como no lo hizo mi cliente, en el cual debía haber pedido la reivindicación del inmueble, pues el juez no ordenó la entrega del terreno a favor de mi cliente. Negó las pretensiones de la parte demandante en cuanto al proceso de pertenencia. Proceso que fue apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá por las personas de este conjunto. En el Tribunal Superior de Bogotá, en el momento que se adelantó la audiencia, todavía no habíamos comenzado con el tema de la pandemia, porque recordemos que en el tema de la pandemia cambió el procedimiento en segunda instancia. El tribunal nos citó a audiencia y nuevamente le hicimos ver a los magistrados que no se cumplía con el requisito del animus, porque se había reconocido por parte del Consejo de Administración y por parte del administrador, que es el representante legal de la persona jurídica de ese conjunto, habían reconocido derecho ajeno, le habían reconocido derechos a mi cliente y por lo tanto no existía posesión sobre ese tema. El tribunal nos halla la razón, le niega las pretensiones a la parte, confirma la negativa de las pretensiones del conjunto residencial para que accedieran a la propiedad de este terreno mediante esta figura de la prescripción o usucapión, como también se denomina. Los condena en costas y esta sentencia hace mérito a cosa juzgada. Pero yo quería hablarles también del tema del mérito a cosa juzgada. ¿Por qué? Porque es que no en todos los procesos de pertenencia sus sentencias hacen mérito a cosa juzgada, cuando en los procesos de pertenencia el juez los reconoce como poseedores, sino que simplemente muchas veces niega estos procesos de pertenencia porque no cumplen el término requerido. O sea, que ellos se adelantan en iniciar el proceso de pertenencia y, por ejemplo, no tienen los 10 años para alegar la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, sino el juez dice, mire, usted no tenía 10 años, tenía 8, no me pudo probar 10 años. En este caso, cuando el juez niega la demanda de pertenencia, no porque no cumpla con los requisitos de poseedor, sino por el término que le hacía falta, se puede volver a presentar una demanda de pertenencia si la otra parte se duerme y no hace nada y efectivamente ese poseedor logra completar el término. Entonces, en estos casos sí se puede iniciar una nueva demanda de pertenencia porque fue por el término. Pero en el caso del ejemplo que les estoy colocando en el proceso, no. Ahí sí hace mérito a cosa juzgada en el sentido de que en este caso no fue por el término, fue porque no se reconoció como poseedor. El juez
dijo que no era poseedor porque no tenía el elemento de ánimos, entonces no podría iniciarse un nuevo proceso de pertenencia, lo cual, obviando estas razones, el conjunto, una vez se le niega, presenta incluso una acción de tutela en contra tanto del juzgado de primera instancia como del tribunal, cuya tutela, recordemos, está reglamentada en el artículo 86 de la Constitución Política y establece que sí se puede demandar en acción de tutela las sentencias judiciales en casos muy especiales, y en este caso el juez natural le correspondió a la Corte Suprema, que es de más alta jerarquía que el tribunal que conoció en segunda instancia. Conoció la tutela y, por supuesto, la Corte Suprema les negó la tutela porque no era el camino adecuado, porque se había debatido las pruebas, porque fue un tema que no se les vulneró ningún derecho fundamental, porque el juez incluso analizó las pruebas y encontró que no existía el ánimos, tutela que también fue impugnada en segunda instancia. Y entonces otro interrogante, porque estamos aprendiendo. Entonces, si la Corte Suprema es la corporación de cierre, ¿cuál es la segunda instancia para una acción de tutela que conoce en primera instancia la Corte Suprema? Pues si la conoció una sala, la segunda instancia es la otra sala de la Corte Suprema. Sala que confirma la tutela, en la cual dice que este conjunto no tenía razón. Imagínense que aún con todo este debate, aunque mi cliente lastimosamente no inició demanda de reconvención y le tocó después iniciar un proceso reivindicatorio, del cual hablaré en una próxima oportunidad. ¿Cómo recuperar el bien? ¿Qué es el proceso reivindicatorio? ¿Quiénes pueden iniciar el proceso reivindicatorio? Pues lo hablaré en un próximo o la próxima semana, si Dios me lo permite, para que sigamos conociendo de esta película, de este asunto en el cual mi cliente se le vulneraron los derechos, presentó la pertenencia, pero no le entregaron el predio porque no presentó la reconvención en la cual debía haber pedido la reivindicación del bien. Para que ustedes no cometan este error, para que no lo hagan, para que tengan en cuenta cuándo procede la cosa juzgada en los temas de los procesos de pertenencia, los invito para que estén pendientes de esta clase de videitos que nosotros estaremos por estos medios, pues convocándolos a todos ustedes y enseñándoles de los que nazca el corazón. Los invito para que nos sigan viendo. PH 100 Propiedad Horizontal nos viene apoyando para que hagamos cada vez un mejor producto para ustedes. Entonces los invito a que se comuniquen con nosotros, que estaremos para servirles. Dios los bendiga. Nos veremos el próximo fin de semana y la segunda parte vamos a hablar sobre lo que siguió, sobre el proceso reivindicatorio. Chao, nos vemos. Hablando al 100% propiedad horizontal.